Gloria al Señor Jesús. Quisiera que podamos continuar hoy compartiendo el libro de Esdras, tal como lo hicimos el domingo pasado. Pero en esta oportunidad vamos a compartir el libro de Esdras en el capítulo 4, del versículo 1 en adelante. Esdras 4, versículo 1 en adelante en la palabra de Dios. Aleluya. Antiguo Testamento, libro de Esdras, capítulo 4, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios. Esdras 4, versículo 1, dice la palabra del Señor: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado del rey Darío, rey de Persia. Amén. Hasta aquí nomás la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Esdras, capítulo 4, versículos 1 al 5. Y como usted recuerda, mi amado hermano, mi amada hermana, como dijimos el domingo anterior cuando compartimos este mismo libro, habíamos compartido el capítulo 1 hasta el versículos 1 al 5, y habíamos dicho, hermanos, que cumplido el tiempo de la cautividad del reino de Judá allí en Babilonia, Dios hizo un llamado a los cautivos, a los herederos del pacto. ¿Se acuerda que habíamos dicho eso? A las tribus de Judá, de Benjamín, y a los que estaban con ellos, a los levitas y a los sacerdotes que habían quedado. Y ellos respondieron al llamado del Señor, y ese llamado fue para reedificar el templo, es decir, volver a Jerusalén y reedificar el templo de Dios que estaba en ruinas, es decir, para restaurar aquello que pertenecía a Dios y que ahora estaba destruido. Y dijimos que aquel pueblo llamado por Dios, aunque no todos, pero gran parte del pueblo, recibió el llamado de Dios y se movilizaron, se esforzaron por volver a la tierra de Judá. Y habíamos dicho también, hermanos, que de pronto aquel pueblo acostumbrado de alguna manera a la cautividad de Babilonia, donde habían sido llevados 70 años antes por el rey Nabucodonosor, aquel pueblo de alguna manera se había habituado a vivir en cautividad, a vivir en cautiverio. Tanto es así que, recuerda usted que decíamos que en aquel tiempo a los judíos, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, se les prohibió ejercer su oficio de pastor. Por eso muchos eran comerciantes y muchos prosperaron en gran manera, haciéndose comerciantes, y muchos tenían grandes puestos en el gobierno de Babilonia. Así que no todos volvieron, pero hubo un remanente que sintió la carga, que sintió el llamado y volvió a Jerusalén. Y ese remanente supo y entendió que comenzaba a vivir en aquel momento un tiempo diferente. Comenzaba a vivir el tiempo del cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí?, que había sido dada por los profetas muchos años antes. Y nosotros comparábamos, hermanos, el tiempo que nos toca vivir de alguna manera, y decíamos que a nosotros también en alguna manera nos toca vivir un tiempo diferente. Y que en este tiempo diferente Dios está haciendo también un llamado a su pueblo. ¿Se acuerdan que decíamos un tiempo diferente en el cual se nos habla de una nueva normalidad que para nosotros no es nada normal, digamos, que tenemos que andar separados, enmascarados?
Pero es un tiempo diferente, un tiempo en el cual Dios está dispuesto a hablarle a aquellos que tienen un corazón abierto, como lo tenían aquel remanente de las tribus de Judá y Jerusalén. Así que el pueblo comenzó a transitar un tiempo diferente estando en Babilonia, recibe un llamado de Dios para restaurar los que estaban en ruina, y esto también lo comparamos con nuestro corazón, ¿no? La necesidad de, en este tiempo diferente, oír claramente la voz de Dios para darle prioridad en nuestra vida y restaurar de alguna manera aquello que está en ruinas, aquello que necesita ser restaurado. Es decir, que en nuestra vida pueda haber lugar para las cosas que pertenecen a Dios. Y nosotros creemos que en este tiempo diferente hay un llamado muy fuerte de parte de Dios, porque los tiempos de Dios se están cumpliendo y el Señor viene pronto. ¿Amén? ¿Recuerda que decíamos eso? Y es necesario oír la voz de Dios y restaurar lo que necesita ser restaurado en nuestro corazón. Es decir, darle prioridad a lo que necesita tener prioridad de Dios en nuestro corazón. Y hablamos, hermanos, nosotros también de que era necesario tener un mayor esfuerzo, que esto iba a demandar un mayor esfuerzo, tal vez un mayor compromiso espiritual, a fin de que podamos continuar caminando no solamente con Dios, sino caminando en el plan de Dios, en los propósitos de Dios, tal como aquel pueblo caminó cuando salió de Babilonia, transitando hacia Jerusalén. ¿Amén, mis amados? Así que volviendo al libro de Esdras, mis hermanos, nosotros nos encontramos con algunas cosas muy interesantes respecto del compromiso de aquel pueblo que había dejado las comodidades de Babilonia y había comenzado a transitar arduamente, 4 meses de camino a pie por el desierto para volver a Jerusalén y encontrarse con que todo estaba en ruinas. No es que volvían para decir, nos volvemos a nuestra tierra, a nuestro país, qué lindo, vamos a encontrar todo bárbaro, vamos a poder vivir en nuestros palacios. Todo estaba en ruina, todo había sido asolado. Así que ellos iban con la carga, con el compromiso de tener que restaurar, porque habían recibido en su corazón la voz de Dios, el llamado de Dios. Así que así estaban y, hermanos, nos encontramos aquí, decíamos, con algunas cosas interesantes. El pueblo vuelve a su tierra, vuelve a su país, y estando en completa unidad, este pueblo de Dios, las tribus de Judá y Benjamín y los que colaboraban con ellos, comienza a reedificar el templo de Dios que estaba en ruinas. Capítulo 3 de Esdras, versículo 1. Dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Mire qué hermoso. Unidad en el pueblo de Dios. Y con esa unidad ellos comenzaron a hacer lo que Dios esperaba de ellos, es decir, lo que Dios les había mandado. Así que, tal como se habían comprometido, tal como era la carga de su corazón, comenzaron a edificar, mis amados hermanos. Pero antes de poner los cimientos, antes de que los albañiles comiencen a trabajar, ellos lo que hicieron fue restaurar el altar y ofrecer holocaustos, es decir, hacer sacrificios y ofrecer holocaustos. Es decir, miren qué hermoso, empezaron por el principio. Empezaron por el principio. Capítulo 3, versículo 2 de Esdras dice: entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Así que comenzaron a ofrecer holocaustos, restauraron el altar. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del altar? ¿Se acuerdan cuando hablábamos del sacrificio, del holocausto? ¿Qué quiere decir? La palabra hebrea en el original es elevarse con humo, ofrecer con humo, es decir, eso representa el holocausto, el sacrificio, representa olor agradable, perfume que sube delante de Dios, y representa para nosotros alabanza, adoración y adoración antes de comenzar una tarea para Dios. Y esto fue lo que hicieron.
De manera que estaban bien encaminados. Antes de que los albañiles comenzaran a trabajar, ellos repararon el altar, se dedicaron a la adoración a Dios, se dedicaron a las ofrendas de paz para con Dios. Y luego con la misma unidad, hermanos, con la misma unidad, con el mismo gozo, podríamos decir, con mucho ánimo, con buen ánimo, tal como el Señor se los había mandado, tal como era el compromiso, ellos comenzaron a edificar. Pusieron en manos de los albañiles lo que era necesario para que el templo de Dios sea levantado. A ver, mis amados, versículo 10 del capítulo 3 dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas y los hijos de Saf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, Dios de Israel. Así que era una fiesta, hermanos. Los albañiles trabajando, los sacerdotes y los músicos, miren qué hermoso, respaldando con alabanzas a Dios, tal como lo había ordenado el rey David, respaldando la obra de Dios que comenzaba a brillar, comenzaba a levantarse, comenzaba a edificarse la casa de Dios. Pero ¿qué ocurrió de repente? De repente nos chocamos con el capítulo 4 que hemos leído, hermanos. De repente vemos al pueblo gozoso, en unidad, queriendo hacer la voluntad de Dios, poniendo sus manos esforzadas en la obra, y de repente nos encontramos con el capítulo 4 que hemos leído, mis hermanos. Versículo 1: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los que habían venido de la cautividad edificaron el templo a Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas, es decir, vinieron a los líderes y le dijeron: edificaremos también nosotros, porque como vosotros estamos buscando a vuestro Dios, y a él le ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, es decir, desde los días que fuimos llevados a Asiria. Así que acá hay dos cosas: ellos querían ofrecer sacrificios a Jehová, al mismo Dios, pero la palabra dice, versículo 1, los enemigos del pueblo de Dios oyeron que estaban edificando y vinieron a ofrecer sus servicios para edificar juntos con ellos, con el pretexto de decirle: nosotros también buscamos a Dios, buscamos al mismo Dios, igual que ustedes. ¿Qué ocurrió, hermanos? ¿Qué ocurre espiritualmente cuando nosotros estamos en unidad y nos gozamos y ofrecemos alabanza y adoración a Dios y queremos comenzar a servir a Dios en la obra con todo nuestro compromiso y con todas nuestras fuerzas? Ustedes ya lo saben, viene el oponente, viene el enemigo, vienen los enemigos a levantarse contra la obra de Dios y contra la vida de todo aquel que quiere hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y esto no es diferente a lo que le pasó a aquellos esforzados que habían venido de la cautividad, hermanos. Vinieron los oponentes, se levantaron para hacer oposición y para frenar la obra, es decir, se levantaron para que el pueblo de Dios no edificara tal como el Señor lo había mandado. Mis amados hermanos, ellos dijeron: nosotros buscamos a vuestro Dios. Esta es una verdad a media, porque ellos sí buscaban a Jehová, pero lo que no dijeron es que tenían otros dioses, que eran idólatras. Por eso Zorobabel y Jesúa le dicen: no conviene que ustedes edifiquen con nosotros. ¿Por qué? Porque estaban contaminados, eran idólatras, no pertenecían realmente al pueblo de Dios, aun cuando quisieran reconocer a Jehová como Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Entonces los líderes le dijeron: no, vamos a levantar nosotros la obra tal como el rey Ciro nos mandó. Versículo 3 de este capítulo 4, mis amados hermanos. Y el versículo 5 dice que sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del reinado de Ciro y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, mis amados hermanos. Y entonces, ¿qué pasó aquí? Lo que acabamos de decir. Cuando alguien se compromete de corazón con Dios para hacer su voluntad, para poner sus manos en la obra, viene el oponente. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad justamente de oponerse
y detener la obra de Dios, detener lo que Dios nos ha encomendado, destruir nuestro compromiso, apagar nuestra fe. Eso es lo que hicieron estos enemigos del pueblo de Dios. Y aquí en estos versículos, hermanos, yo decía en el versículo 2, hace referencia a, fíjense ustedes que dice, porque nosotros buscamos a vuestro Dios y a Él ofrecemos sacrificios desde los días de Sargadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Estos varones, que la Biblia reconoce como enemigos, no pertenecían al reino de Judá. Ellos habían sido llevados con las 10 tribus del norte por el rey de Asiria. Eran un remanente de Israel que se había mezclado con los otros pueblos, por eso no eran reconocidos, y por eso Zorobabel dice: ustedes no van a edificar con nosotros. De este pueblo surgió luego los samaritanos, pero son bastante familiares en el Nuevo Testamento, ¿sí? Los samaritanos. ¿Recuerda usted que había una disputa que los judíos no podían pasar por tierra de Samaria? ¿Se acuerda de eso en la palabra de Dios? Sobre todo en el Nuevo Testamento. Bueno, era a raíz de esta ocasión, de que ellos se habían mezclado hacía muchos años atrás con otros pueblos y no eran reconocidos como pueblo de Dios. Y hermanos, los samaritanos y los pueblos de la tierra, que dice el versículo 4, representan a dos formidables enemigos que nosotros tenemos que vencer y contra los cuales tenemos que luchar cada vez que Dios hace un llamado a nuestro corazón para que hagamos un mayor compromiso, un mejor compromiso espiritual y para que pongamos manos en la obra. Y esos formidables enemigos contra los cuales tenemos que luchar, y gracias al Señor Jesucristo están vencidos, pero tenemos que luchar. ¿Sabe cuáles son? Yo sé que usted sabe. Nuestra carne y Satanás. Eso representan los samaritanos y los pueblos de la tierra, y el pueblo de la tierra que nos habla el versículo 2 y el versículo 4. Representan nuestra carne y representan a Satanás, a las fuerzas espirituales del mal, y son los principales enemigos a vencer en nuestro caminar con Cristo, hermanos. Seguramente usted ya sabe lo que estoy diciendo, seguramente lo tenemos muy claro, hermanos. Pero miremos aquí, hermanos, lo que ocurre, sobre todo en el versículo 4. Se acercan los enemigos, se acercan a los líderes. Y el versículo 4 dice que no solamente, nos da a entender que no solamente ellos tenían el propósito de frenar la obra de Dios, sino que dice el versículo 4, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Fíjese usted, hermanos, estos hombres de Dios que habían escuchado el llamado, que habían hecho un gran esfuerzo, que se comprometieron con Dios, que se unieron para edificar, ahora, hermanos, al ver venir y al oír las palabras y a ver las circunstancias que les rodeaban de parte de los enemigos de Dios, se intimidaron y se atemorizaron. Fíjese usted. Es decir, el pueblo fue amenazado, hermanos. Amenazaron, suponemos nosotros, no solamente la integridad de sus vidas, amenazaron sus viviendas, la integridad de su familia. Fue algo muy fuerte por lo cual ellos tuvieron que pasar. Fueron unas circunstancias no solamente no deseadas, sino unas circunstancias que despertó en ellos mucho temor. Y ese temor, esa intimidación los hizo retroceder, mis amados hermanos. ¿Y sabe qué ocurrió? La obra de Dios se detuvo. ¿Cómo puede suceder esto? Capítulo 4, versículo 24 de este libro de Esdras. Fíjese lo que dice. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Fíjese usted.
separó la obra, hermanos. Separó la obra. La obra de Dios se detuvo. Con toda la palabra que ellos tenían, con toda la promesa, con todo el respaldo de Dios, con la unidad que ellos tenían. ¿Por qué? Porque les atemorizaron y además fueron acusados contra el rey, para que el rey de Babilonia en aquel entonces, por decreto, hiciera una nota y suspendiera, diera por decretado la suspensión de la obra. Así que todo eso fue tanta carga en el corazón que ellos dijeron: che, muchachos, mejor nos quedamos tranquilos, vamos a ver qué pasa, porque esto viene en serio contra nosotros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se imagina usted razonando así al pueblo de Dios? Es difícil de imaginar, ¿no? ¿Sabe qué ocurrió con este pueblo, hermanos? Y después nos vamos a dar cuenta por qué ocurrió esto. Y nos vamos a dar cuenta que esto fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que este pueblo bajó por un momento la vista de la presencia de Dios. Lo que ocurrió con estos hombres comprometidos con el Señor es que cerraron sus oídos por un momento al plan de Dios, a la palabra, a las certezas, a las promesas que Dios les había dado por medio de los profetas. Se dejaron llevar por las emociones, por las pasiones, fueron sobrepasados por las circunstancias y perdieron de vista la fe. Perdieron de vista la confianza en Dios. Y entonces se detuvo la obra que Dios les había encomendado. Y por 16 años, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Imagínense usted, se detuvo la obra de Dios durante 16 años, mis amados hermanos. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo puede pasar? Ya no le estamos preguntando a aquel pueblo, nos preguntamos a nosotros: ¿cómo puede pasar que de repente tengamos un llamado, una vida de compromiso, una vida que nos lleva a estar en las manos de Dios y a esforzarnos por su obra, y de repente, mis amados hermanos, nuestro compromiso, la obra, nuestra fe, nuestra confianza se apaga y la obra de Dios se detiene? Esto es lo que les pasó a ellos, pero es también lo que puede pasarnos a nosotros, mis amados. ¿Cuándo? Cuando no tenemos en cuenta, o si no tenemos en cuenta, queridos hermanos, que la vida de comunión, que nuestra vida de comunión, de compromiso con Dios, es una cuestión de todos los días, y es una cuestión que nosotros en ningún momento debemos de cuidar. Es una cuestión de todos los días. Como dicen los jóvenes ahora, 24/7, es así, ¿no? 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es una cuestión, hermanos, permanente. La comunión con Dios, el compromiso, el darle prioridad a las cosas que pertenecen a Dios en nuestra vida, porque si no, el riesgo es que puedan pasar las cosas que vemos nosotros reflejadas en la palabra de Dios con respecto al pueblo de Judá y de Benjamín. Y esto es cierto, y nos lo certifica la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hay un versículo de la palabra que nosotros conocemos de memoria, hermanos, pero es un versículo para tener en cuenta todos los días de nuestra vida. 24/7 podríamos decir. Mis amados, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad,
que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué pasó con estos hermanos comprometidos con la obra de Dios? Digo, hermanos, eran del Antiguo Testamento, no eran pueblo de Dios, pueblo de Israel. ¿Qué pasó con estos hombres esforzados y valientes? El enemigo, en este caso, los del reino de Israel, los del reino del norte y los otros pueblos enemigos de Dios, salieron a buscarlos, salieron a ver cómo podían devorar, de alguna manera destruir lo que ellos estaban haciendo por mandato de Dios. Y lo lograron durante 16 años, hermanos. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? ¿Que el enemigo va a lograr? No, hermanos, no va a lograr nada en el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros necesitamos estar lo suficientemente despiertos, lo suficientemente atentos para que estas cosas no pasen, porque nuestra comunión con Dios, nuestro compromiso con Dios es un compromiso de todos los días. Cada día debemos estar atentos, no sea que nosotros también bajemos la mirada de nuestra fe y de nuestra confianza en Dios por medio de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermano? El león rugiente, dice el apóstol Pedro, lo describe como un enemigo feroz, un impío que anda alrededor buscando a ver en qué momento puede dar el zarpazo hacia mi vida y hacia tu vida. ¿Para qué? Para devorarnos y para terminar de una vez con lo que Dios nos ha dado. ¿Lo va a lograr? No lo va a lograr en el nombre de Jesús. Amén. Pero nosotros debemos prestar atención, mis amados hermanos, para que esto no pase y para mantenernos victoriosos en el camino, en el plan, en el propósito de Dios. Un enemigo impío, un adversario que busca de qué manera destruir, como decíamos, nuestra vida de comunión, nuestro compromiso, de qué manera puede poder desalentarnos, desanimarnos, como desanimó a aquel pueblo, para que renunciemos al propósito de Dios, tal como lo hicieron aquellos que edificaban el templo. Ahora, la buena noticia que nos da la palabra de Dios es que Cristo ha vencido a Satanás, a nuestro enemigo. ¿Amén? Esa es la buena noticia, que Cristo le ha vencido en la cruz de Calvario, que juntamente con Él, dice la Biblia, nos ha hecho más que vencedores. Dice la palabra, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que nos ha dado la victoria en la cruz de Calvario. Nos ha dado la victoria por medio de la resurrección para que seamos un pueblo victorioso en Él. Pero esto no quiere decir, hermanos, que estemos nosotros descuidándonos, que estemos desatendiendo nuestra vida espiritual y desatendiendo a aquellos que necesitan que prestemos atención cada día de nuestra vida, cada día de nuestra vida de comunión con nuestro Dios. Aleluya. Primero, porque la comunión que el Señor nos ha regalado tuvo un precio que nosotros no pagamos. Amén. El precio de la sangre de Jesucristo en la cruz. Y segundo, porque Dios anhela y necesita, por su gran amor, dice la palabra, con el cual nos amó, necesita que nosotros, su pueblo, sigamos siendo partícipes del caminar en sus propósitos y en sus planes, aun cuando nos toque vivir en este tiempo, en un tiempo diferente. Amén, mis hermanos. Así que nosotros no podemos descuidarnos, hermanos. Esta palabra del apóstol Pedro en su carta, esta palabra que nos llega también a nosotros en este día, dice que tenemos que ser sobrios y velar. Ser lo suficientemente sobrios espiritualmente hablando, hermanos. Es decir, tener el suficiente equilibrio, la suficiente claridad espiritual para saber cómo debemos movernos en estos tiempos en la voluntad de Dios. Tenemos que estar velando, es decir, estar lo suficientemente despiertos espiritualmente, mis amados hermanos, para no ser arrollados por nuestras circunstancias, para no ser empujados
por nuestras circunstancias, por nuestras emociones, por nuestras pasiones, como fueron empujados aquellos hombres que desistieron de continuar edificando el templo de Dios. ¿Se da cuenta? Fíjense, hermanos, que aquellos valientes, que como dijimos, respondieron al llamado, tenían una carga por la obra de Dios, un compromiso espiritual, como ya hemos dicho, se pusieron en marcha, caminaron hacia Jerusalén para restaurar lo que estaba en ruina, ofrecieron holocaustos en el altar, es decir, dedicaron su vida a la adoración, a la oración, a ofrecer a Dios sacrificios agradables antes de tomar en sus manos lo necesario para edificar, y sin embargo retrocedieron. De modo que al igual que nosotros, hermanos, mismo compromiso, la misma carga por ofrecer a Dios oraciones, alabanzas, adoración, sobre todo antes de comenzar, pero fueron desalentados, atemorizados, dejaron de hacer la obra. ¿Y por qué habíamos dicho? ¿Cuál fue el peligro? Porque perdieron de vista por un momento la certeza de las promesas de Dios. Perdieron de vista la palabra de Dios, mis amados hermanos. El sacrificio estaba bien, el altar estaba bien, el ofrecer holocaustos estaba bien, el poner las manos en el arado estaba bien, pero hubo algo. ¿Qué fue? Que por un instante ellos mermaron en su fe y en su confianza, porque dejaron de oír en su corazón las promesas que Dios les había hecho. Bajaron su vista de la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto nosotros? Por lo que nos dice el versículo 5. ¿Cómo sabemos esto nosotros? Porque Dios vuelve a despertarlos con palabra fuerte por medio de sus profetas. Dios envía nuevamente a ese remanente palabra viva, palabra eficaz a través de los profetas Zacarías y Ageo, como usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. Y como lo vemos aquí en el versículo 5, versículos 5, 1 y 2. Profetizaron así Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesús, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Se da cuenta, hermanos? Ahí estaba el secreto. De alguna manera se habían debilitado su compromiso. De alguna manera ellos tuvieron temor, fueron atemorizados, porque por un instante, no sabemos cómo, pero dejaron de tener confianza, dejaron de recordar, desviaron sus ojos de las promesas y de la palabra de Dios, y eso es lo que nunca puede faltar en aquellos que estamos comprometidos de verdad con Dios. ¿Está bien la adoración? Claro que sí, necesitamos adorar a Dios. Está bien la alabanza, pero por supuesto necesitamos una vida de alabanza a Dios. ¿Está bien el orar? Claro que sí, necesitamos ser hombres y mujeres que pasen tiempo con Dios en oración. Necesitamos que la oración sea de alguna manera el motor o la batería de nuestra vida espiritual. Pero por sobre todas las cosas, también necesitamos, hermanos, aferrarnos a la palabra de Dios. No perder de vista la palabra. Necesitamos tenerla incorporada en nosotros, estudiarla, escudriñarla, predicarla para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¿Se dan cuenta, hermanos? Necesitamos aferrarnos a la Biblia, aleluya, en estos tiempos diferentes, para no debilitarnos en nuestra fe, para no perder nuestra confianza. Aferrarnos a la palabra de Dios. Mire, le voy a decir algo que seguramente usted ya sabe. Satanás teme a la Biblia, le teme a la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es poder de Dios. Es viva y es eficaz, dice así en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces Satanás le teme porque lo descubre, porque cuando vamos a la Biblia nos dice quién es Él. ¿Qué dice? Que es mentiroso y padre de mentira, que ha sido homicida desde el principio y que la verdad no está en Él. ¿Es verdad? Dice eso de Satanás.
Pero también dice que Jesucristo le ha vencido en la cruz de Calvario. Pero también dice que Jesucristo le ha vencido en el monte de la tentación con la palabra de Dios. ¡Aleluya! De tal manera que el diablo teme, porque la palabra de Dios nos revela cosas muy profundas, que no son un cuentito, no es un hecho histórico. Esas cosas profundas vienen de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo a nuestra vida, para que nosotros podamos vivir y caminar conforme a la palabra de Dios. Y es ahí donde está la victoria que Cristo nos ha dado. ¿Se da cuenta, mi hermano? Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Y la palabra nos dice también que tenemos las armas para vencer. Dice el Señor en su palabra, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir todas las fortalezas. Todo lo que se levante contra el conocimiento de Dios. Amén, mis amados. ¿Qué fue lo que pasó con este pueblo? Habían perdido de vista las promesas, las palabras de Dios. Se había hablado y dijo que a causa de sus pecados, le dijo el Señor, iban a ser llevados cautivos a Babilonia, pero luego de 70 años Dios iba a tocar el corazón de un rey y ellos iban a volver a su tierra, y en algún momento no pudieron aferrarse a esa promesa, se intimidaron, se asustaron y dejaron de edificar lo que Dios les había dado. Eso es lo que puede pasar, mi hermano, si nuestra vida espiritual no está completa. Y una vida espiritual completa es, como dijimos, adoración a Dios, alabanza a Dios, oración delante de Dios, pero también es aferrarnos a la palabra de Dios. Eso es una vida espiritual completa, victoriosa, que el enemigo de nuestras almas y aún nuestra carne no puede mover. Aleluya. ¿Se da cuenta, mi hermano? Gloria a Dios. Es un tiempo diferente. Necesitamos que ese compromiso nuestro delante de Dios sea perfectamente completo para gloria del Señor Jesucristo. Claro que nosotros podemos razonar y decir, sí, pero usted no sabe lo que estoy pasando yo. Usted no sabe lo que me pasa todos los días. Usted no sabe, no conoce mi carácter, no conoce cualquier cosita. Usted sabe que yo emocionalmente estoy un poco... Sí, hermanos, sabemos que puede pasar, y Dios conoce todas esas cosas. Dios conoce nuestras emociones, nuestras pasiones, nuestros temores, nuestras circunstancias, hermanos. Pero debemos aferrarnos cada día a la palabra de Dios y a sus promesas, porque eso es lo que nos va a sostener en la fe, porque la palabra de Dios es verdad, porque el poder de Dios es verdad, y el Espíritu Santo lo opera, lo moviliza a través de su palabra. ¿Se da cuenta? Romanos 10:17, ¿qué dice? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No podemos sustentar nuestra fe si estamos así medio ahí con la palabra. No, hermanos, necesitamos leer la Biblia, necesitamos aferrarnos en estos tiempos a la palabra de Dios. Amén. Quiero terminar con un versículo que llevo siempre en mi corazón, hermanos. No lo voy a explicar mucho, pero es un versículo hermoso, 1 de Juan 2:20, y es un versículo que nos fortalece, hermanos. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 20. Es algo que nosotros necesitamos tener muy en cuenta, mis amados hermanos, porque eso es lo que está sobre nosotros, sobre los que hemos recibido el llamado, sobre los que hemos sido perdonados por la sangre de Cristo y le hemos abrazado al Señor con fe y hemos sido llamados, y procuramos esforzarnos y procuramos comprometernos con Dios y procuramos poner las manos en la obra para agradar a Dios y para darle prioridad a aquellas cosas que necesitan prioridad porque pertenecen a Dios. Dios respalda ese compromiso en nosotros de parte de Jesucristo. Lo respalda por medio de Cristo. Y mire lo que dice 1 de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mire, hermanos, lo que está sobre nosotros. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Se da cuenta? Dios
ha puesto en nosotros, en su pueblo, algo celestial. ¿Qué? La unción del Santo. Dios no va a demandar compromiso, esfuerzo, si sabe que nosotros no podemos hacerlo. Dios nos ha dado las herramientas para que podamos gozarnos, deleitarnos en una vida de comunión, de compromiso con Dios, de trabajo, de servicio, de búsqueda de su presencia. Dios lo ha hecho y nos ha capacitado para que podamos lograrlo, tal como había capacitado a aquel pueblo para que caminase hasta Jerusalén y edificase su casa. ¿Y con qué nos ha capacitado el Señor? Ustedes tienen la unción del Santo. Ustedes tienen la unción de Jesucristo. ¡Aleluya! ¿Y cuál es esa unción que está sobre nosotros? No voy a desarrollar todo esto, pero dos cosas, dos elementos. Esa unción es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Amén. Esa es la unción del Santo. Cuando Jesús caminaba por Palestina, tenía la unción. ¿Qué había en él? Presencia de Dios. Había en él presencia del Espíritu Santo y había en él palabra de Dios. Amén. Lo vemos a través de los evangelios. Esto que estaba en Jesús, Dios nos lo ha dado a nosotros, lo ha puesto sobre su iglesia y nos dice y nos recuerda diciéndonos: ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra de Dios. Amén, mis amados. Así que somos en verdad vencedores. Así que por más que vengan los de las 10 tribus del norte y los otros pueblos de la tierra, seguramente en el nombre del Señor no nos vamos a atemorizar, ¿verdad? Ni vamos a dejar la obra de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque hemos tenido, porque hemos recibido la unción del Santo. Y esa unción nos mantiene despiertos, nos llena de discernimiento, de equilibrio espiritual para saber que nuestro enemigo anda como león rugiente, pero que nosotros, en el nombre de Cristo y por la obra de Cristo, como dice la carta a los Efesios, le resistimos firmes en la fe. Amén, mis amados. Bueno, voy a dejar acá. Gloria a Jesús. El Señor nos ayude, el Señor nos conceda, hermanos, que estas palabras sean realidad en nosotros. Que tengamos cada día en cuenta nuestra vida de comunión con Dios, nuestro compromiso espiritual, nuestra vida de esfuerzo delante de Dios por las cosas que a Él le interesan de nosotros, que es toda nuestra vida, obviamente. Compromiso de una vida de adoración, de alabanza, de una vida de oración, pero también, como dijimos, una vida aferrada al conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder escuchar la voz de Dios cada día. Amén, mis amados. Vamos a estar de pie y vamos a orar.